Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo hacer un motor a vapor y también vamos a hablar sobre la primera ley de la termodinámica. Así que comenzamos. Para hacer la máquina de vapor vamos a utilizar una lata de aerosol vacía, una lata de combustible sólido, también pueden utilizar velas o una lámpara de alcohol, manguera de plástico, alambre grueso, tubo de PVC, tubo de aluminio o de cobre, un valero o rodamiento y varias tablas de madera delgadas, un poco más gruesas, palos de madera y algunas cosas más como silicón, cinchos y grasa para lubricar todo el mecanismo. Para unir las piezas de la máquina de vapor no utilicen silicón, ya que este con las altas temperaturas se va a deshacer. Ya sea que utilicen tubo de cobre o tubo de PVC como yo, pueden utilizar soldadura, pegamento de dos componentes o esta mezcla que les voy a mostrar. Tomamos nuestras dos piezas, un poco de pegamento instantáneo, mucho ojo, tiene que contener cianocrilato, ponemos una pequeña gota y espolvoreamos con un poco de bicarbonato. En casi nada esta mezcla se va a secar y resiste bastante bien las altas temperaturas y va a sellar muy bien los gases de la máquina de vapor. Sopla un poco y como ven nuestras piezas ya quedaron completamente pegadas. Para empezar tomamos una tabla de madera y trazamos dos círculos de unos 10 centímetros de diámetro y les vamos a hacer las siguientes marcas. Una en el centro que tiene que ser del diámetro del orificio del valero en el centro y la otra tiene que ir a la mitad de la distancia que hay del centro al perímetro. Y bueno, la perforación esta sí tiene que ser de ese tamaño y esta apenas lo suficiente para que pase un tornillo. Recortamos las piezas y hacemos las perforaciones y nos debe de quedar algo así. Ahora con el palo de madera vamos a cortar dos trozos de 2 a 3 centímetros y los vamos a perforar de la siguiente manera. Vamos a hacerle dos orificios en uno de los extremos, lo suficiente como para que pueda pasar el alambre grueso. Están separadas por medio centímetro y otra perforación que tiene que pasar por en medio del palo. No tiene que llegar a los orificios de acá. Hacemos lo mismo con los dos palos de madera. Con ayuda de clavos o tornillos vamos a ajustar estos palitos de madera a la perforación que hicimos a mitad del radio de los discos de madera. Así. Así deben de quedar las dos piezas. Las vamos a utilizar más adelante para hacer el volante de inercia. Por el momento los vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a cortar el tubo de PVC. Vamos a cortar dos trozos de 15 centímetros y uno de 10. A los trozos de 15 les vamos a hacer una perforación a más o menos 3 centímetros de uno de los extremos y tiene que ser más o menos del mismo diámetro del tubo de PVC. Hacemos esto con los dos de 15 y con el de 10 vamos a hacerles unos rebajes en los extremos de modo que queden así curvas por los dos lados. Esto para que haya más contacto entre los tubos de esta manera. Ya que tengamos cortados y perforados los tubos de PVC, los vamos a acomodar de esta manera para poder pegarlos. Obviamente la perforación de los tubos de 15 viendo hacia el centro del tubo de 10. En el centro va el tubo de 10 centímetros y a los lados los tubos de 15 centímetros. Como ven, hay una parte más corta de donde hicimos la perforación. Una tiene que ir viendo hacia arriba y la otra hacia abajo, para que nos quede algo así. Es muy importante que ya sea que utilicen tubo de cobre, de aluminio o como en este caso de PVC, que no utilicen las T's, ya que por la forma en la que están construidas no se alcanzan a tocar los tubos por completo y ese pequeño espacio va a hacer que los pistones que hagamos más adelante no corran bien y se van a estar atorando. Así queda la estructura pegada. Ahora en uno de los extremos cortos vamos a colocar una tapa. Ahora con un palo de madera que entre a presión en el orificio del valero vamos a cortar un trozo que mida la misma distancia que hay entre los dos tubos de PVC de esta estructura. Con ayuda de una navaja vamos a recortar, a rebajar más que nada el palo de madera de modo que el valero entre de esta forma, llegue hasta la mitad. Así. Cortamos dos palos de madera gruesos que tienen que ser más altos que el radio de los círculos de madera, ya que esto irá fijado sobre una base. A estos palos les vamos a hacer una perforación en uno de los extremos de modo que pueda pasar un cincho por ahí y una por abajo para ajustarlo sobre una tabla de madera.
Sobre una tabla de madera vamos a hacer dos perforaciones a más o menos 20 centímetros y a través de estas vamos a pasar unos tornillos para poder ajustar los palos de madera que perforamos anteriormente. Así queda la base. Sobre una de las varas de madera vamos a colocar la estructura de tubos de PVC y sobre la otra vamos a colocar la pieza que hicimos con el valero. Esto lo podemos hacer con ayuda de cinchos. Ya armada la base, ahora vamos a armar el volante de inercia sobre esta pieza de madera. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los discos de madera que hicimos anteriormente, en este caso ya los pinté, sobre el palo de madera. En este caso tenemos que rebajar un poco el palo para que puedan entrar por los orificios que hicimos. Los tenemos que colocar de la siguiente manera. Van a entrar a presión y podemos poner un poco de silicón por afuera. La forma de acomodar los discos de madera del volante de inercia es la siguiente. Tienen que estar los palitos de madera separados por 90 grados, es decir, mientras uno está viendo hacia enfrente o hacia atrás, el otro está viendo hacia arriba o hacia abajo. En este caso, para que se vea mucho mejor, estos son los dos tubos por donde van a estar saliendo y entrando los pistones. Por aquí va a estar el principal. Cuando el pistón esté lo más lejos posible, este palo de madera tiene que estar hasta acá. Y en ese momento, el otro palo de madera tiene que estar viendo hacia arriba, el del pistón secundario. Para hacer los pistones necesitamos encontrar un tubo de plástico o de metal que pase casi perfectamente por el tubo que estemos utilizando para la estructura. En este caso, como ven, encontré un tubo de metal que pasa casi dejando nada de espacio, pero tampoco se atora. Si no encuentran algún tubo que entre así, pueden hacerlos con silicón. Lo que es importante es no los vayan a hacer con madera, ya que la madera al contacto con el agua, o en este caso el vapor, se expande y no van a funcionar los pistones. Tenemos que hacer dos de diferentes tamaños. Uno más pequeño, unos 2 centímetros, y el otro tiene que ser del tamaño de esta parte de la estructura de tubos, que es la del pistón principal. Tiene que ser de ese tamaño. Y el otro puede ser aproximadamente la mitad de esto. Yo los hice, como les decía, con el tubo de metal, lo rellené con silicón y con un poco de alambre hice una argolla. Cortamos dos trozos de alambre grueso, a los cuales en uno de los extremos les vamos a hacer una argolla que sea más o menos del diámetro de los palos de madera del volante de inercia. Como ven, es un poquito más grande y se mueve con bastante libertad. Del otro lado del alambre vamos a hacer igual una argolla en donde colocaremos el pistón. La forma de saber el largo del alambre es la siguiente. Metemos el pistón en los tubos, tiene que estar casi saliendo en el borde, y del otro lado en el volante de inercia tiene que estar en el punto más lejano. Como ven, ese es el punto más largo que va a recorrer el alambre. Es en este momento en el que también tenemos que verificar la distancia entre el sistema de pistones y el volante de inercia. Pues vamos a girar y no tiene que haber fricción o contacto entre el alambre y el sistema de tubos. Como ven, en este caso no toca las paredes y pues se mueve con normalidad. Puede dar el caso en el que si están demasiado cercas no se pueda mover bien el alambre, y pues ahí habrá que dar un poco más de distancia entre ambas partes. Como ven, se mueve bastante bien. Ahora bien, toca entender cómo es que funciona el sistema de pistones, ya que de esto dependerá las correcciones que muy probablemente haya que hacer sobre, por ejemplo, la distancia de los alambres, la longitud de esta parte del sistema de tubos y de la distancia que hay desde el volante de inercia hasta el sistema de tubos. Vamos a ver cómo es que funciona esto. En una posición inicial, los pistones están de esta manera. El principal, que es por donde se va a suministrar aire, está por debajo del tubo central. El secundario, que es el que está tapado por debajo, está en su punto máximo. Como ven, está en el borde del tubo. Cuando empezamos a suministrar aire, este comienza a subir, llega a su punto máximo y permite que el aire pase completamente por aquí. En el transcurso que este va subiendo, el otro va bajando. Llega a su punto mínimo, que es cuando está justo por arriba del tubo central. En este momento el aire pasa por aquí, este es impulsado y este vuelve a su posición inicial. Cuando este se vuelve a comprimir, este está permitiendo que el aire pueda pasar por aquí y se mantiene así en un constante ciclo, que lo permite y lo coordina el volante de inercia. A esta pieza de aquí le llamamos volante de inercia, ya que si recordamos la primera ley de Newton, todo objeto mantiene su estado de reposo o movimiento, al menos que una fuerza externa actúe sobre él. En este caso, nosotros al darle un pequeño impulso, o en el caso de la máquina el vapor al impulsarlo, se va a mantener girando durante un buen rato, ya que es poca la fricción que hay dentro de los balines de metal del valero. De cierto modo, esta pieza también actuaría como una batería de energía cinética, ya que cuando un pistón se expande e impulsa el volante de inercia, este en su rotación nos va a ayudar a comprimir
el otro pistón. Es decir, nosotros le damos energía por un lado y este nos regresa parte de la energía por el otro lado. Pero hablemos un poco más de esta máquina de vapor. A principios de la revolución industrial, cuando se estaban desarrollando estas máquinas térmicas, Carnot, a quien le precedían los trabajos de Thomas Newcomen y James Watt, notó que las máquinas térmicas funcionaban bajo un esquema similar, que es este de aquí. Consiste de 3 partes. La primera es una zona caliente o de alta temperatura, después un vertedero de calor, el cual está frío o a temperatura ambiente, y entre estas dos partes un dispositivo mecánico, el cual puede ser por ejemplo un balancín como el de la máquina de Newcomen, pistones o incluso engranajes. El movimiento de este dispositivo debe de ser cíclico, ya que a partir de este se puede obtener trabajo. Como vemos, las flechas, de la zona caliente sale calor. Parte de este calor es convertido en trabajo en el dispositivo mecánico. El resto del calor va hasta la zona fría, como lo puede ser un condensador o la atmósfera, en donde se desperdicia el resto del calor. Pero ¿qué es esto de calor y trabajo? Bueno, ambos son energía en tránsito, es decir, energía fluyendo. No es algo propio que tenga un sistema. No podemos decir que un sistema tenga cierta cantidad de calor o cierta cantidad de trabajo, pero sí podemos decir que un sistema cede o absorbe cierta cantidad de calor o que recibe o realiza cierta cantidad de trabajo. Con esta idea en mente hablaremos de estos dos conceptos, empezando por el calor. Primero decir que calor y temperatura no son lo mismo. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de un objeto, es decir, a mayor movimiento o vibración de sus moléculas, mayor temperatura va a tener este. Y el calor es energía transferida entre dos sistemas con diferente temperatura. Puede ser entre dos sistemas o entre un sistema y su entorno. Aquí lo importante es que vean que para que haya esta transferencia de energía, los sistemas deben de tener diferente temperatura, uno caliente y uno frío, siendo naturalmente el sentido de esta transferencia de energía del sistema con mayor temperatura al de menor temperatura, y esto va a ser hasta que ambos estén en equilibrio térmico, que es que ambos estén a la misma temperatura. Hay que considerar que el cambio de temperatura de un sistema al ceder o absorber calor va a depender de su masa, así como del tipo de material o sustancia del que se trate, ya que cada sustancia y cuerpo tiene una capacidad calorífica y capacidad calorífica específica. La capacidad calorífica es la cantidad de energía térmica a suministrar a un cuerpo para aumentar su temperatura en una unidad. Esta propiedad depende de la masa, ya que tiene diferente capacidad calorífica el agua en un vaso de agua que el agua en una alberca. El agua del vaso de agua requiere menos energía para calentarse que el agua de una alberca. Por otro lado, tenemos la capacidad calorífica específica, la cual no depende de la masa y es propia de cada material o sustancia. Esta es la cantidad de energía térmica que necesitamos suministrar a una determinada masa de una determinada sustancia para aumentar su temperatura en una unidad. En este sentido, podemos decir que la capacidad calorífica específica de una moneda de cobre y de un lingote de cobre van a ser lo mismo, ya que ambos están hechos del mismo material, de la misma sustancia, pero ambos van a tener diferente capacidad calorífica, ya que ambos tienen diferente masa y no va a ser lo mismo calentar la moneda de cobre que el lingote de cobre. Ahora hablemos del trabajo. El trabajo mecánico es esto de aquí: fuerza por desplazamiento. Una fuerza realiza un trabajo cuando desplaza un objeto de un punto a otro, pero en termodinámica esto es un poco diferente, ya que aquí lo que nos interesa es el trabajo que sea capaz de variar la energía interna de un sistema, ya sea trabajo mecánico o no. Entonces, el trabajo termodinámico es la transferencia de energía entre un sistema y su entorno que sea capaz de variar la energía interna de un sistema por métodos diferentes a la diferencia de temperaturas, o sea, calor. Un ejemplo claro de lo que es el trabajo termodinámico es este de aquí, un pistón. Imaginemos un pistón lleno de gas compresible como lo es el aire. Tomamos el cilindro del pistón y empujamos el pistón hacia adentro. Lo que estamos haciendo es un trabajo de compresión en donde disminuimos el volumen del gas y estamos aumentando también su energía interna. El caso contrario, en el que aumente el volumen del gas y el pistón se ha empujado hacia afuera del cilindro, sería un trabajo de expansión. En este caso aumenta su volumen, y para que haya ese aumento de volumen y ese trabajo de expansión, la energía tuvo que haber salido de algún lado, ya sea de la misma energía interna del gas que habrá disminuido para realizar este trabajo, o que nosotros le demos energía al gas en forma de calor para aumentar su temperatura, se expanda y realice este trabajo. Como sea el caso, vemos que en estos trabajos de expansión y compresión la energía interna del gas ha cambiado, y también notar que propiedades del sistema han cambiado, como en este caso es su volumen. Continuamos con el caso del pistón, que se expande a presión exterior constante, y las expresiones para trabajo mecánico y presión, en donde trabajo mecánico tiene la fuerza negativa, ya que la expansión va en sentido contrario de la fuerza exterior. Lo que vamos a hacer ahora es despejamos fuerza de la expresión de presión, sustituimos eso en la expresión de trabajo mecánico, hacemos un pequeño análisis dimensional, al final vamos a terminar con la ecuación para poder obtener el trabajo termodinámico, que es trabajo igual a menos presión exterior por la diferencia de volumen. Y eso es calor y trabajo. Recuerden estos conceptos, ya que los vamos a ver más adelante.
Ya que hayamos verificado que las distancias están bien, no hay fricción entre el alambre y los tubos, todo se mueve correctamente como debería, probamos a girar y ya solamente sujetamos los pistones al volante de inercia, a los palitos de madera, con ayuda de unos pequeños trozos de alambre, y lubricamos los pistones con aceite o grasa. Probamos a girar, como ven el movimiento se da bastante bien, y podemos también probar soplando por aquí. Coloqué provisionalmente la manguera al sistema de tubos con cinta adhesiva para probar que soplando funcione correctamente el sistema. Así que vamos a soplar. Como ven, no lo estoy tocando, soplo. Y comienza a girar. Ahora toca hacer el caldero. Para hacer el caldero vamos a utilizar la lata de aerosol. Antes de empezar a perforarla necesitamos primero sacar todo el gas que tenga en su interior. Y este mismo orificio lo vamos a sellar. Ya que sellamos la válvula, vamos a hacer una perforación cercana a la base de la lata. Tiene que ser de un diámetro parecido a un tubito de metal que vayamos a pegar así. Así es como queda el caldero. La válvula de la lata está sellada y por el otro lado tenemos el tubo por donde vamos a suministrar el agua y por donde va a salir el vapor. Para colocar esto en la base vamos a utilizar un trozo de madera que sea un poco más alto que la lata de combustible o lo que utilicemos para generar fuego. Y solamente lo colocamos con un tornillo por debajo de la base. Esta tabla para la base tiene dos perforaciones para poder pasar alambre por aquí y así poder sostener el caldero. Ya que quedó el caldero sujetado, toca hacer las conexiones con la manguera. Para hacer las conexiones de la manguera las hacemos de esta manera. La que va hacia el sistema de pistones la colocamos más permanente, ya que esta no la vamos a estar moviendo. Pero la que va hacia el caldero tenemos que ver la forma en la que entre solo a presión, ya que esta hay que estarla quitando y poniendo para suministrar el agua por aquí. Y así es como nos queda la máquina de vapor. Ahora solo toca ponerla a funcionar. Antes de ver las demostraciones de la máquina de vapor funcionando, conviene entender el principio que nos explica cómo es que esta funciona y relaciona los términos que vimos hace rato. Y esta es la primera ley de la termodinámica, o también conocida como principio de conservación de la energía. Esta nos dice que la variación de la energía interna de un sistema es igual a la suma de la energía que intercambia un sistema durante un proceso en forma de calor y trabajo, ya sea que el sistema reciba energía o ceda esa energía. El tema del signo de la ecuación puede causar controversia, ya que entre autor y autor podemos ver que unos utilizan positivo y otros negativo, pero esto dependerá del sentido en el que fluye el calor o el trabajo. Todo lo que aumente la energía interna del sistema será positivo y todo lo que la disminuya será negativo. Tomando esto en cuenta, cuando vemos un signo positivo es que el trabajo es realizado sobre el sistema, y cuando vemos un signo negativo el trabajo es realizado por el sistema. Recuerden que no hay algo como tal como calor o trabajo negativos, solamente es una convención de signos para conocer en qué sentido fluye la energía. Pero, ¿qué es esta energía interna? Bueno, la energía interna es una variable que representa de forma macroscópica la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de todas las partículas de un sistema. Es decir, en lugar de tener que conocer la energía cinética y potencial de cada partícula de un sistema, lo cual para empezar es muy difícil, en lugar de eso utilizamos la energía interna, que ya contempla todas las contribuciones de energía de todas las partículas para poder hacer los cálculos que necesitemos. Observemos este vaso de agua. Despreciando la energía potencial de que lo estoy sujetando a cierta altura, podríamos decir que el sistema no tiene energía aparente, no se está moviendo de un lado a otro, no está girando, es decir, a escala macroscópica podríamos decir que está estático. Pero a escala microscópica esto es diferente, ya que las moléculas de agua no están estáticas, se están moviendo, están vibrando, es decir, tienen una energía cinética. Pero estas moléculas de agua también forman enlaces unas con otras, es decir, también tienen una energía potencial. La suma de estas y otras contribuciones de energía es lo que conocemos como la energía interna. Como vemos, la energía interna está relacionada con el calor del trabajo. Cuando nosotros le damos energía a un sistema de estas formas, aumentamos su energía interna, pero cuando el sistema nos da energía de esas mismas formas, su energía interna disminuye. Esta energía no se crea de la nada ni desaparece porque sí, se tiene que justificar de dónde sale. De aquí decimos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora vamos a entender cómo es que funciona nuestro motor a vapor aplicando esta primera ley de la termodinámica. Como tal, la máquina térmica sería todo el conjunto, caldero, pistones y volante de inercia, pero el sistema termodinámico a analizar sería el agua alojada en el caldero, ya que es la que va a sufrir los cambios de energía interna al absorber calor y al realizar un trabajo. Primero tenemos la máquina apagada. Ahora encendemos un fuego y lo colocamos debajo del caldero.
este fuego va a empezar a suministrar calor al agua. El agua va a estar absorbiendo calor, aumentando su temperatura gradualmente. Este primer calor va a ser calor sensible, ya que lo que hace es aumentar la temperatura del agua, pero no provoca ningún cambio en su estado de la materia. Eventualmente vamos a ver que va a suceder un cambio de fase, va a pasar de agua líquida a vapor de agua gaseoso. Ahora este calor va a ser calor latente, ya que lo que hace es cambiar el estado de la materia del agua, pero ya no va a aumentar su temperatura. En este proceso de calentar el agua hasta su punto de ebullición, su energía interna está aumentando, ya que nosotros le estamos dando energía al sistema en forma de calor por medio de un fuego producto de una combustión. Eventualmente este caldero, que es la zona de alta temperatura, se va a llenar de vapor de agua, que es la sustancia de trabajo. Este vapor de agua va a ir hacia los pistones, que es el dispositivo mecánico. Primero va a llegar al pistón principal, en donde va a ser un trabajo de expansión, y este pistón principal, al estar conectado al volante de inercia, va a hacer que el pistón secundario realice un trabajo de compresión. Va a seguir llegando vapor de agua, y ahora en este caso el pistón secundario va a realizar un trabajo de expansión y el principal va a recibir un trabajo de compresión. Recordemos que en un trabajo de expansión el sistema da energía, disminuyendo su energía interna, y en un trabajo de compresión el sistema recibe energía, aumentando su energía interna. Como vemos, parte de la energía que le fue cedida al sistema en forma de calor para convertir el agua en vapor de agua es convertida en trabajo de expansión en el sistema de pistones, y un poco de esa energía se regresa en las compresiones. Ahora, una vez que el vapor de agua acaba de pasar por el sistema de pistones, irá hacia la atmósfera, en donde el vapor de agua va a terminar de ceder el calor que le fue cedido y va a regresar otra vez a ser agua líquida, y otra vez también va a regresar a su energía interna inicial. Y al final podemos ver esto de aquí. La diferencia de la energía interna va a ser igual a cero, ya que el agua termina como inició. Si bien al inicio aumenta la energía interna del agua, ya que ésta absorbe calor, este calor que absorbe va a terminar por cederlo. Primero en el dispositivo mecánico, convirtiendo parte de ese calor en trabajo, y el resto lo va a terminar por ceder igual como calor en el vertedero de calor, en la atmósfera. Del calor vemos esto: entra una cantidad de calor 1 al dispositivo mecánico, realiza un trabajo y sale una cantidad de calor 2, que va a ser menor que el calor 1. Entonces sabemos que este calor 1 va a ser igual al trabajo neto más el calor que sale. Y este trabajo neto va a ser igual al calor que entra menos el que sale. Y así como este, hay un sinfín de procesos que podemos entender por medio de la primera ley de la termodinámica. Pero lo importante aquí es que veamos esto: la energía se puede transformar de química térmica y de térmica mecánica, por ejemplo, y que estas diferencias de energía interna es energía que nosotros podemos llegar a aprovechar, ya sea que por ejemplo le demos calor a un caldero de agua hasta evaporarla para mover un tren, o que por ejemplo aprovechemos el trabajo eléctrico de una batería para calentar un filamento de metal que irradie luz, como el de los focos incandescentes. Pero siempre recordando que esta energía tiene que venir de algún lado, no se crea de la nada ni va a desaparecer porque sí. Y ahora, ya que vimos todo esto, vamos a ver nuestro motor de vapor funcionando. Primero vamos a poner el agua en el caldero, quitamos la manguera y tenemos que llenar más o menos hasta una tercera parte de la capacidad de la lata. Ya que llenamos de agua, volvemos a poner la manguera y ahora solo falta ponerle fuego. Ya que tengamos fuego, tenemos que esperar a que se comience a formar vapor de agua. En este caso, como me quedó muy cerca del sistema de pistones al caldero, voy a poner una laminita de aluminio de una lata para que el fuego no alcance el sistema de pistones y empiece a deshacer el PVC. En lo que se comienza a generar vapor de agua en el caldero, coloqué una pinza en la manguera para que así el vapor que se vaya generando se mantenga en el caldero, se empiece a concentrar vapor de agua y tengamos una mayor presión en el caldero. Mientras hacía pruebas de la máquina de vapor, hice otras dos pequeñas correcciones, ya que había momentos en los que se quedaba trabado el volante de inercia con el mismo vapor y ya no seguía avanzando. El primero fue que elegí el interior de los tubos de los pistones y también los pistones, esto para quitar la mayor fricción posible y así no se esté frenando por la fricción. Y la segunda corrección fue agregar un peso de aproximadamente 10 gramos, estas son unas monedas enrolladas, esto justo arriba del palo de madera, del disco de madera de donde se sujeta el pistón secundario, como ven, el que no está conectado al vapor. En ese disco de madera agregué ese peso y ya con esto es más fácil que se comprima este pistón, ya que como llegaba el vapor, pasaba por aquí y el mismo vapor hacía que se detuviera el volante de inercia. Ya con este peso es más fácil que lo comprima y ya hace su ciclo correctamente. Como vieron, la máquina ya funciona correctamente, ya funciona con vapor y ya no hay ningún problema.
pero habrán notado que después de un momento esta se detuvo, y esto es porque estamos utilizando un caldero muy pequeño. Se acumula una pequeña cantidad de vapor y una vez que este se acaba, la máquina se detiene porque ya no tiene con qué moverse, ya no hay vapor de agua para que funcione. ¿Cómo solucionamos esto? Pues vamos a utilizar un caldero más grande. Bueno, me he cambiado la estufa ya que se estaba tardando mucho en hervir el agua de la olla express con la lata de combustible. Como ven, la máquina ya se mantiene funcionando y esto es porque estamos utilizando un caldero más grande que mantiene más vapor y por lo tanto un flujo constante de vapor. Como ven, ya se mantiene funcionando y ya no se frena la máquina. Aquí muy importante, si llegan a utilizar olla express como caldero, tengan mucho cuidado y estén al tanto de las válvulas de seguridad. Cuando las dos se levanten, como en este caso, hay que quitar la manguera para que el vapor salga libremente. Y mientras están calentando la olla esperando a que salga vapor, no conecte la manguera. Una vez que vean que empiece a salir vapor, es como pueden conectar la manguera. Y como ven, ya funciona, solamente un pequeño impulso y la máquina ya se mantiene funcionando por sí sola. Bueno, ahora solo los voy a dejar con unos momentos de la máquina de vapor funcionando. La primera ley de la termodinámica es una herramienta poderosa para entender procesos termodinámicos, pero hay cosas que no puede resolver, empezando por el rendimiento de las máquinas, que es que podamos convertir la mayor cantidad posible de calor en trabajo, pero esto va a tener un límite, ya que no puedes convertir todo el calor en trabajo. Tampoco nos habla sobre los procesos, si es reversible o irreversible, o si es espontáneo o no espontáneo. Para explicar esto necesitamos hacer uso de la entropía y de la energía libre de Gibbs, que ya son temas de la segunda ley de la termodinámica, que ya es tema para otro video. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya sido útil y que así como yo hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Adiós.